Ella caminaba sin rumbo desde hacía días, con los pies agrietados y la garganta seca, cuando vio algo que hizo que su cuerpo entero se detuviera. 6 niños parados en la acera, sucios, delgados, y con los mismos ojos que ella misma trajo al mundo. Ni una palabra, ni un abrazo, solo el peso del abandono estallando en medio de la avenida. ¿Tú podrías seguir caminando si vieras a tus hijos así? Cuéntame desde qué país estás viendo esta historia. Necesito saber hasta dónde puede llegar este dolor. Ahora prepárate, porque fue en ese instante que todo empezó a cambiar. Nadie en la gran ciudad de México se detuvo a mirar los pies llagados de Beatriz cuando cruzó el último tramo de las vías del tren, ese monstruo de hierro que escupía humo sobre los que no tienen nombre. La indiferencia era un muro más alto que los edificios de las fábricas textiles, donde su marido había dejado el último aliento bajo los escombros de una caldera mal cuidada. Caminaba con la urgencia de quien ha sido despojado de lo único que le daba sombra al alma, sintiendo cómo el roce de su falda roja, raída por los meses de jornal en el campo, se volvía una carga de justicia que nadie quería cobrar. Sus ojos no buscaban limosna ni compasión de los transeúntes que apretaban el paso, sino el rastro de 6 almas pequeñas que la ciudad se había tragado mientras ella intentaba ganar unos pesos lejos de casa, dejando atrás solo promesas y un vacío que ahora se sentía como una herida abierta. La tragedia no había comenzado con el hambre, sino con la firma de un papel que Beatriz no supo leer en su momento, frente a la mirada gélida de su cuñado, don Fausto. Apenas habían pasado 3 días del derrumbe en la fábrica cuando aquel hombre que olía a tabaco caro y a una ambición que no conocía la sangre, se presentó en el pequeño jacal de la periferia para reclamar deudas inexistentes. Con una frialdad que helaba más que el viento de enero, Fausto le arrebató las llaves y la esperanza, echándola a la calle bajo el pretexto de una herencia mal repartida. Beatriz, sola con 6 hijos y un luto que le pesaba en los párpados, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: confiar sus niños a la supuesta vigilancia de una vecina mientras ella se alquilaba en las cosechas lejanas del norte, donde el sol no tiene piedad de los pobres. Fueron meses de doblar la espalda sobre la tierra ajena, guardando cada centavo en un pañuelo manchado de sudor, con la imagen de sus hijos como único alimento, para no desfallecer bajo el cielo inclemente. Pero el regreso fue un puñetazo de realidad que le robó el aire y la dejó de rodillas frente a la nada más absoluta. El jacal donde había sido feliz estaba tapiado, cubierto de maleza y con un letrero de propiedad privada que brillaba como una burla bajo la luz mortecina de la tarde. La vecina, con los ojos hundidos por la vergüenza, le confesó entre susurros que Fausto los había echado a la semana de su partida, alegando que esos chamacos eran solo estorbos para el progreso de la zona. Beatriz no gritó, pero sintió cómo su corazón se transformaba en una piedra fría mientras comenzaba a recorrer las banquetas rotas buscando una sombra conocida. El asfalto de la urbe parecía rendirse ante el polvo acumulado en los rincones donde la justicia nunca llega a caminar con zapatos limpios. Beatriz caminó por horas entre el eco ensordecedor de los tráileres que sacudían el suelo, hasta que un olor acre a humedad y a un miedo antiguo la detuvo en seco frente a un puente monumental de concreto. Bajo esa estructura que sostenía el peso del mundo gris, una lona azul, vieja y remendada con mecates sucios, vibraba con un sonido plástico que se le clavó en los oídos como un presagio de muerte. Era un refugio miserable, una carpa que apenas se sostenía contra los pilares de cemento, rodeada por el rugido constante de una ciudad que devora a los olvidados sin siquiera molestarse en masticarlos antes de tragarlos por completo. Un espasmo de dolor le recorrió el vientre cuando vio una pequeña mano asomarse por debajo de la lona azul, buscando el calor de una fogata que ya solo era ceniza fría. No era la mano de un niño, sino una garra infantil curtida por el hollín y el maltrato de la intemperie, con las uñas enterradas en la tierra negra. Beatriz sintió que el mundo se desvanecía, que sus pulmones se cerraban ante el peso del remordimiento por haberlos dejado, aunque fuera para salvarlos. Se acercó con pasos temblorosos,
sintiendo cómo el frío del concreto le subía por las piernas, mientras el sonido de los coches arriba se convertía en un trueno constante que ahogaba cualquier intento de súplica. En ese rincón de sombra, la vida se había reducido a la supervivencia más cruda, lejos de cualquier rastro de decencia humana. Santiago, el mayor de apenas 12 años, fue el primero en salir de entre los pliegues de plástico, sosteniendo un palo astillado como si fuera la última línea de defensa contra un mundo de lobos. Su rostro ya no era el de un infante. Estaba surcado por líneas de una madurez prematura y amarga, con ojos que habían visto demasiados inviernos en apenas unos meses de abandono. Al reconocer a su madre, el palo cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio de aquel rincón olvidado, pero no hubo llanto inmediato, solo una mirada de reproche y cansancio. Santiago parecía un viejo que habitaba el cuerpo de un niño, un sobreviviente que había aprendido a masticar el hambre y a dormir con un ojo abierto para proteger a sus 5 hermanos menores. Dentro de la lona azul, el aire estaba viciado, impregnado por el olor metálico de las fábricas cercanas y el humo rancio de las fogatas ajenas que se filtraba por todas partes. Beatriz entró de rodillas, sintiendo cómo el plástico remendado le rozaba el alma, y encontró a los otros 5 amontonados sobre cartones húmedos y trapos que alguna vez fueron ropa limpia. Estaban todos ahí, formando una masa de calor humano para no morir congelados por la humedad del puente, con los ojos grandes y asustados brillando en la penumbra. El silencio de sus hijos fue más doloroso que cualquier grito. Era la calma de los que ya no esperan nada, de los que han aceptado que su hogar es ahora la tierra batida y el eco de los camiones. Lupita, la más pequeña de 5 años, estaba al fondo, con el cuerpo encogido sobre un montón de bolsas de basura que servían de almohada improvisada. Su piel, usualmente del color del trigo maduro, estaba pálida, casi translúcida bajo la luz que se filtraba por los agujeros de la carpa. Y su respiración era un silbido tenue que Beatriz reconoció con terror. La fiebre no solo habitaba en su frente, sino en el ambiente mismo de ese escondite que olía a encierro y a una pobreza que se pega a los huesos como el sarro. La madre la tomó en brazos, sintiendo el calor abrasador de la enfermedad, y por primera vez en aquel regreso, las lágrimas de Beatriz cayeron pesadas, mezclándose con el hollín que cubría el rostro de su pequeña hija enferma. La estructura de concreto sobre sus cabezas parecía un gigante de piedra que les recordaba a cada segundo su insignificancia frente al progreso de una nación que no los necesitaba. Arriba, la gente con prisa y autos nuevos seguía su camino sin imaginar que abajo, entre los pilares de la modernidad, una madre de 35 años intentaba reconstruir un hogar con cartones y restos de una vida que le habían robado. El puente no era solo un refugio, era una tumba abierta para la infancia de 6 seres que habían olvidado cómo se sentía el suelo de madera y el calor de una estufa de leña. La lona azul vibraba con cada ráfaga de viento, amenazando con dejarlos a la intemperie, mientras el gris del cielo empezaba a cerrarse sobre ellos con una oscuridad definitiva. Esa primera noche bajo el puente, Beatriz no cerró los ojos, manteniéndose alerta como una leona que vigila a su manada herida en medio de un territorio hostil. Santiago se quedó sentado a su lado, compartiendo el silencio de los que saben que las palabras ya no pueden curar la falta de un techo de verdad. La mujer miraba sus manos, rotas por el campo, y luego miraba la lona que los cubría, comprendiendo que el luto rojo de su vestido era ahora su única bandera de batalla. Don Fausto creía que los había borrado del mapa, que los había convertido en polvo bajo el asfalto, pero Beatriz sintió cómo una rabia silenciosa y profunda empezaba a crecer en su pecho, una voluntad de hierro que no se detendría hasta que sus hijos volvieran a tener un nombre y un lugar en el mundo. El amanecer bajo el puente no trajo el consuelo de la luz, sino la revelación cruda de lo que la ciudad les había arrebatado en apenas unos meses de ausencia. Beatriz observaba los rostros de sus 6 hijos, ahora manchados por la ceniza de fogatas ajenas y el hollín de las fábricas que rodeaban aquel refugio de lona azul. El ruido de los camiones sobre sus cabezas era un recordatorio constante de que el mundo seguía girando con prisa,
ignorando por completo la miseria que se acumulaba entre los pilares de concreto. Cada vibración del suelo parecía sacudirle el alma, obligándola a enfrentar la realidad de que su familia se había convertido en una sombra, un grupo de fantasmas viviendo en las entrañas de una metrópoli que solo sabía masticar y escupir a los desamparados. No había tortillas recién hechas, solo el olor a humedad y a un encierro que amenazaba con asfixiar hasta el último rastro de su dignidad. Santiago, con sus 12 años cargados de una madurez que ningún niño debería conocer, se movía por el pequeño espacio con la eficiencia de un centinela veterano. Beatriz lo veía acomodar los cartones que servían de camas, sus manos pequeñas y agrietadas por el frío trabajando sin descanso para que sus hermanos menores no tocaran directamente la tierra helada. La mirada de su hijo mayor ya no buscaba el juego o la risa. Era una mirada de vigilancia pura, de alguien que ha aprendido a leer las intenciones de los extraños en el brillo de un callejón oscuro. Santiago no hablaba mucho, pero su presencia era el único pilar que sostenía aquella lona azul contra el vendaval de la indiferencia urbana. En sus ojos, Beatriz veía el reflejo de una guerra silenciosa. Una lucha diaria donde la única victoria posible era despertar un día más con la manada completa y el corazón todavía latiendo. La culpa quemaba en el pecho de Beatriz con la intensidad de una brasa que se niega a morir, recordándole cada noche que pasó doblando la espalda en los campos lejanos. Mientras ella creía que ganaba el sustento para un futuro mejor, la codicia de don Fausto destruía el presente de sus pequeños, arrojándolos a la suerte de las banquetas rotas sin el menor remordimiento. Miraba su vestido rojo de luto, ahora sucio y desgarrado, y se preguntaba cómo había podido confiar en la sangre de su marido, en ese hombre de mirada gélida que los había traicionado por un puñado de deudas inventadas. Cada suspiro de sus hijos era un reproche silencioso que la obligaba a tragar el llanto, transformando su desesperación en un hambre de justicia que empezaba a endurecer sus rasgos y a afilar su voluntad como un cuchillo listo para la batalla. Lupita, la más pequeña, soltó un quejido que cortó el estrépito de la ciudad, un sonido tan débil que parecía que la vida se le estaba escapando por los labios resecos. Beatriz la tomó en sus brazos, sintiendo que el cuerpo de la niña era una pequeña hoguera de fiebre que amenazaba con consumirla en medio de aquel rincón de sombras. No había medicinas, ni médicos que bajaran a las sombras de los puentes para sanar a los hijos de los olvidados. Solo queda el agua tibia y las oraciones susurradas contra el plástico de la carpa. El miedo a perderla se convirtió en un nudo en la garganta que Beatriz tenía que masticar para no derrumbarse frente a los otros 5, que la miraban con una mezcla de esperanza y terror. La pequeña llamaba a su madre en sueños, una voz que se perdía entre el humo de las fábricas y el frío de muerte que se filtraba por los mecates de la lona. La ciudad de 1945 era un monstruo de acero y humo que no pedía perdón por su crecimiento desmedido sobre los cuerpos de los que lo construían. Beatriz recordaba el jacal que una vez tuvieron, un lugar donde el aire olía limpio y el suelo de madera crujía con el peso de pasos conocidos y seguros. Ahora, la nada se extendía frente a ella, una desolación urbana marcada por el asfalto que se rendía ante el polvo y las miradas hostiles de los que pasaban por arriba sin ver hacia abajo. La injusticia de su situación era una presencia sólida, algo que podía tocar en la aspereza de los pilares de cemento y en la indiferencia de los policías que patrullaban los alrededores, como si la pobreza fuera un crimen que debía ser vigilado constantemente. No eran delincuentes, eran sobrevivientes, pero para el mundo exterior eran solo estorbos que debían ser limpiados de la vista pública. Los otros 4 niños, amontonados sobre los cartones, compartían un trozo de pan seco que Santiago había conseguido al anochecer, repartiéndolo con una precisión matemática que dolía observar. No había peleas, no había quejas. El hambre los había vuelto disciplinados, casi robóticos en su necesidad de conservar la energía para aguantar el frío que subía desde el río seco. Beatriz los veía y sentía que les habían robado la infancia, sustituyéndola por una lista interminable de carencias y el instinto animal de protegerse los unos a los otros con el calor de sus propios cuerpos.
Era una manada de leones heridos, escondidos en una cueva de plástico, esperando que la madre que se había ido por tanto tiempo finalmente trajera la solución que les permitiera salir de aquel infierno de sombras. El aire se llenaba del olor a miedo y a una humedad que parecía querer pudrirles la esperanza desde adentro. De repente, una luz de linterna cruzó violentamente el interior de la carpa, barriendo los rostros asustados de los niños y deteniéndose en los ojos de Beatriz, que se levantó de inmediato. No eran ángeles de ayuda, sino hombres de mirada dura que venían a inspeccionar la zona, enviados quizás por la autoridad o por aquellos que querían el terreno limpio para nuevos negocios. El plástico de la lona azul vibró bajo la amenaza de sus botas, recordándoles que su refugio era una construcción ilegal, un desafío a la propiedad privada que don Fausto tanto defendía con sus manos largas. Las voces de los hombres eran un murmullo de desprecio, hablando de ellos como si no estuvieran presentes, como si fueran basura que el próximo aguacero debería arrastrar hacia las alcantarillas. Beatriz apretó los puños, sintiendo que la rabia empezaba a ganarle la partida al miedo, lista para defender su carpa con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. «Tienen hasta el amanecer para largarse», sentenció una de las sombras desde afuera, golpeando con un palo la estructura improvisada antes de alejarse entre las sombras del puente. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido anterior. Una calma tensa donde solo se escuchaba la respiración agitada de Lupita y el goteo de la humedad sobre los cartones. Santiago miró a su madre, buscando una orden, una dirección, pero Beatriz estaba paralizada por la magnitud del desafío que tenía enfrente en una ciudad que no les ofrecía ni un palmo de tierra para descansar. La amenaza de ser arrojados de nuevo a la calle, sin siquiera ese trozo de lona azul, era una sentencia de muerte para la pequeña enferma y un golpe de gracia para la moral de los mayores. La noche parecía cerrarse sobre ellos con una oscuridad definitiva, un túnel sin salida donde la única luz era la voluntad inquebrantable de una madre herida. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Santiago se acercó a un rincón oscuro de la carpa, removiendo unos trapos viejos y sacando una pequeña caja de madera que había mantenido oculta de todos. La caja estaba sucia, marcada por el barro y el tiempo, pero conservaba un brillo que recordaba tiempos mejores en el antiguo jacal antes de que el mundo se viniera abajo. Beatriz la miró con extrañeza, sin recordar aquel objeto entre las pocas pertenencias que Santiago había logrado rescatar de las ruinas de su vida anterior. El niño la sostuvo con manos temblorosas, como si dentro guardara un secreto que pesaba más que todo el concreto del puente que los cubría. No era un tesoro de oro ni plata, pero en sus ojos había una chispa de revelación que obligó a Beatriz a prestar atención, olvidando por un momento la fiebre de Lupita y la amenaza de los hombres. Con cuidado, Santiago abrió la tapa de la caja, revelando unos papeles amarillentos y doblados con una precisión casi religiosa, protegidos del agua por un trozo de tela oleada que su padre usaba en la fábrica. Beatriz tomó el primer documento y, aunque sus ojos estaban nublados por las lágrimas y la falta de luz, reconoció los sellos oficiales y la firma de su esposo en una escritura legítima de los terrenos que don Fausto decía poseer. Aquel papel era la prueba de que su cuñado había falsificado las deudas para echarlos, una verdad enterrada que Santiago había rescatado del olvido mientras los demás solo veían escombros. En medio de la miseria más absoluta, bajo la lona azul y el ruido de los camiones, Beatriz comprendió que no eran intrusos, sino dueños legítimos de un futuro que todavía podía ser reclamado con la rabia de una leona que finalmente ha encontrado su voz. El frío del papel oficial contra el pecho de Beatriz era la única verdad sólida en un mundo de concreto y humo que amenazaba con borrarlos de la historia para siempre. Santiago, a sus 12 años, la miraba con ojos que ya no pertenecían a un niño, sino a un hombre pequeño que ha aprendido a guardar el rastro de su propia sangre en una caja de madera rescatada del olvido más absoluto. Bajo la lona azul que vibraba con el viento, la madre acarició la escritura legítima de los terrenos, comprendiendo finalmente que el hambre de sus 6 hijos no era una maldición del destino cruel, sino el resultado directo de la codicia de don Fausto.
Ya no buscaba un milagro en las banquetas rotas de la ciudad. Ahora buscaba la justicia que le habían arrebatado con firmas falsas y manos largas. La revelación de Santiago fue la chispa que transformó su agotamiento en una muralla de rabia necesaria para enfrentar el incierto mañana. Afuera de su refugio improvisado, el estrépito de los tráileres sobre el puente ahogaba los suspiros de la noche, mientras el cielo gris de 1945 se cerraba sobre la metrópoli como una tumba de asfalto y polvo. Beatriz observó con detenimiento el plástico remendado que los cubría, escuchando el eco de la advertencia de los hombres que querían limpiar el terreno antes de que el sol volviera a castigar las orillas del río seco. Tenían pocas horas para desaparecer, para volver a ser sombras errantes en un callejón lleno de basura e indiferencia, pero ella ya no estaba dispuesta a dar ni un solo paso atrás. Santiago apretaba un palo astillado, vigilando el borde de la carpa como un centinela que ha visto el infierno de frente y ya no teme a la oscuridad absoluta de la ciudad. El miedo se había vuelto una carga demasiado pesada para su espalda, y Beatriz decidió que era hora de soltarla para abrazar la lucha. Lupita, la más pequeña de la manada, soltó un quejido febril que se clavó en los oídos de su madre como un presagio de muerte en medio del asfixiante sonido plástico de la lona. La niña temblaba de fiebre sobre un montón de trapos húmedos y cartones viejos, llamando a Beatriz con una voz pequeña que el viento y la indiferencia de la urbe intentaban silenciar para siempre. La madre la tomó en brazos, sintiendo que el luto rojo de su vestido era ahora la única protección real contra el frío de encierro que emanaba del concreto y la desolación. La culpa por los meses de ausencia en los campos de cosecha lejanos la quemaba por dentro, recordándole que cada segundo perdido había sido una oportunidad para que los lobos se acercaran a sus crías desamparadas. No permitiría que la ciudad se tragara a Lupita sin dar primero la batalla más feroz de toda su vida. Con la escritura legítima guardada contra su corazón como un amuleto de guerra, Beatriz se levantó de la tierra batida, sintiendo que sus pulmones recobraban el aire que el humo de las fábricas les negaba sistemáticamente. Miró a sus 6 hijos, amontonados bajo la carpa que olía a miedo, humedad y resistencia, y supo con certeza que el tiempo de las súplicas ante hombres de mirada gélida había terminado para siempre. Santiago asintió en silencio, reconociendo en el rostro de su madre la firmeza de una leona herida que ya no está dispuesta a lamerse las llagas en la sombra de un puente olvidado. Ya no eran estorbos arrojados a la suerte de la metrópoli, sino los dueños de una verdad poderosa que don Fausto no podría quemar con sus amenazas de desalojo injusto. La muralla de carne y hueso empezaba a gestarse en su interior, lista para materializarse frente al mundo. Una falsa esperanza se presentó al rayar el alba, cuando la neblina todavía ocultaba los escombros de la antigua vida de Beatriz en los callejones cercanos del barrio. Un hombre que se decía abogado de la alcaldía apareció frente a la lona azul, cargando una maleta de cuero y promesas que sonaban demasiado dulces para ser verdaderas en aquel infierno de concreto gris. Aseguraba que el gobierno local estaba preocupado por la situación de los menores, alegando que había escuchado rumores sobre una madre solitaria que luchaba por mantener a su manada bajo un puente monumental. Hablaba de justicia y de ayuda social con una elegancia fingida, pero sus ojos evitaban encontrarse con los de Beatriz, buscando en cambio la vulnerabilidad de los niños que asomaban sus rostros curtidos por el hollín. La madre sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la humedad. El supuesto abogado propuso formalmente que Beatriz entregara a los niños a un hospicio estatal, donde recibirían comida caliente, camas limpias con sábanas blancas y la educación que la calle les negaba. Prometía que estarían mucho mejor allí, lejos de los peligros constantes de los tráileres y del hambre que les marcaba las costillas bajo sus vestidos remendados y sucios por la miseria. Era una oferta diseñada meticulosamente para sonar como un milagro, una mano extendida en medio del asfalto que se rinde ante el polvo de la exclusión social. Beatriz escuchó en un silencio denso,
observando cómo el hombre hablaba del bienestar de sus hijos como si fueran simples objetos que debían ser movidos para limpiar la vista pública de la ciudad. Pero ella recordaba perfectamente la mirada de don Fausto y la trampa escondida detrás de cada gesto de falsa generosidad. Beatriz vio la trampa en los ojos del abogado cuando éste mencionó que, sin los niños presentes, ella podría resolver sus asuntos de tierras con mayor facilidad ante la alcaldía de la gran ciudad. Comprendió en ese instante que este hombre no era un enviado de la caridad cristiana, sino otro secuaz de su cuñado tratando de separar a la manada para debilitar su reclamo legítimo sobre el hogar. Separar a los hijos era el primer paso necesario para borrar el rastro de su propia sangre en una ciudad que devora a los olvidados sin sentir piedad alguna. Con un gesto seco y lleno de dignidad, Beatriz le ordenó que se marchara, aferrando la mano de Santiago mientras sus pequeños se amontonaban detrás de ella como una muralla viva de carne. El hombre se retiró, mascullando amenazas legales vacías, pero la madre ya había tomado una decisión firme. En lugar de ceder ante el pánico provocado por las amenazas, Beatriz comenzó a caminar con paso firme hacia el lecho del río seco, donde las piedras se amontonaban entre la basura acumulada y el eco de los tráileres. Bajo la mirada burlona de los policías que patrullaban la zona para asegurar el desalojo de la carpa, empezó a cargar rocas pesadas una a una, llevándolas con esfuerzo hasta los pilares del puente. Sus manos, ya curtidas por las cosechas lejanas del norte, se aferraban al mineral con una fuerza que sorprendía a los transeúntes indiferentes que pasaban por las banquetas rotas. Estaba empezando a construir una pared de piedra y lodo alrededor de la lona azul, un cimiento físico para la fortaleza que su alma ya había decidido levantar contra la injusticia humana. Cada piedra era una declaración de propiedad absoluta. El esfuerzo físico era ciertamente agotador. El sudor se mezclaba con el polvo del camino y el hollín rancio de las fábricas cercanas, pero Beatriz sentía que cada piedra cargada le devolvía un gramo de su dignidad perdida. Sus hijos se unieron pronto a la tarea, incluso la pequeña Lupita, que con la fiebre cediendo un poco ante el esfuerzo, intentaba arrastrar piedras pequeñas hacia el círculo que su madre trazaba en el suelo negro. La indiferencia de los que pasaban se transformó lentamente en una curiosidad incómoda. Veían a una mujer construyendo una muralla bajo un puente, desafiando abiertamente la lógica de una ciudad que solo sabe destruir y olvidar. El tacto de la tierra húmeda en sus dedos se convirtió en su única oración verdadera, un rito de guerra que le recordaba por qué nunca se debe subestimar a una madre. No importaba el cansancio, solo importaba la pared. Los obreros de las fábricas textiles cercanas comenzaron a detenerse al finalizar sus turnos, observando a la mujer del vestido rojo de luto que transformaba la lona azul en el centro de una fortaleza de piedra. En sus miradas ya no había solo desprecio o lástima, sino el reconocimiento profundo de una lucha que ellos mismos conocían en el fondo de sus jornadas agotadoras, grises y mal pagadas. Beatriz no buscaba su aprobación ni su dinero, pero sentía que su esfuerzo estaba creando una perturbación necesaria en el orden frío de la metrópoli que don Fausto tanto defendía con su dinero sucio. La construcción progresaba lentamente, uniendo las piedras con el lodo amargo del río y la rabia de quien sabe que está defendiendo lo poco que le queda de humanidad. Bajo el puente que sostenía el peso del cielo gris, la resistencia de Beatriz empezaba a tener una forma sólida y desafiante. El barro se secaba en las grietas de la piel de Beatriz, formando un mapa de costras y esfuerzo que ella ignoraba con una terquedad nacida de la necesidad más absoluta. Cada piedra que arrastraba desde las orillas del río seco era un desafío al destino que don Fausto había escrito para ella entre las sombras de su oficina elegante y gélida. Bajo el puente monumental, el aire se sentía pesado, cargado de una humedad que se pegaba a los huesos y recordaba que aquel refugio era solo un préstamo del azar en medio del asfalto. Beatriz no buscaba un milagro, buscaba que la tierra que sus manos tocaban reconociera de nuevo su rastro de madre, negándose a permitir que el frío de muerte se filtrara por las costuras de la lona azul.
La rabia, contenida durante meses de luto y abandono, se convertía ahora en el único motor capaz de mover rocas que antes le habrían parecido imposibles de levantar. Santiago se mantenía como un centinela silencioso al borde de la construcción, con la caja de madera oculta tras una pila de cartones húmedos para evitar que las miradas curiosas de los transeúntes descubrieran su secreto. A sus 12 años, el mayor de los hermanos entendía que la fuerza de su madre no residía solo en sus brazos, sino en el papel amarillento que él había rescatado de las ruinas de su antigua vida con una astucia desesperada. Sabía que la ciudad los vigilaba, que los hombres de don Fausto regresarían pronto para reclamar lo que nunca les perteneció, pero el peso del documento contra su costado le daba una seguridad que la carpa de plástico no podía ofrecer. Santiago ya no jugaba. Su infancia se había diluido en el humo rancio de las fábricas textiles, dejando en su lugar a un protector que sabía que la muralla de piedra era la única frontera entre la manada y el olvido. Algunos obreros que salían de la jornada nocturna en las fábricas de la zona se detenían al borde del camino, observando con una mezcla de asombro y respeto la labor de hormiga que realizaba aquella mujer de vestido rojo. En 1945, la Ciudad de México era un hervidero de progreso que solía pasar por encima de los caídos sin mirar atrás. Pero la imagen de Beatriz, levantando una fortaleza de lodo y piedra bajo el puente, detenía el ritmo frenético de la calle. No había palabras de aliento, solo el silencio cómplice de quienes también conocían el sabor del polvo y la injusticia de patrones que solo saben cobrar deudas con la sangre de sus empleados. Entre las sombras del concreto, los ojos cansados de los trabajadores seguían el movimiento metódico de la madre, reconociendo en cada piedra una oración de guerra que ellos mismos habían olvidado cómo rezar frente al estrépito de las máquinas. Lejos de allí, en un despacho que olía a tabaco de importación y a una ambición que no conocía el significado de la palabra compasión, don Fausto recibía las noticias sobre la persistencia de la viuda con una mueca de fastidio. Para él, Beatriz y sus 6 hijos no eran más que estorbos en un plano de expansión inmobiliaria que prometía dividendos que el honor no podía comprar en las banquetas rotas de la periferia. Don Fausto no entendía la terquedad de los que no tienen nada, creyendo que el hambre y el frío de muerte serían suficientes para que la manada se dispersara por los callejones oscuros de la urbe sin dejar rastro. Sus manos largas ya habían comenzado a mover los hilos de la autoridad local, enviando mensajes cargados de una influencia gélida para asegurar que la limpieza del terreno bajo el puente fuera definitiva y sin testigos que pudieran reclamar justicia. El viento de la tarde arrastraba un olor metálico y húmedo que se filtraba por las rendijas de la lona azul, trayendo consigo la amenaza de una tormenta que pondría a prueba la precaria estructura que Beatriz intentaba blindar. Santiago ayudaba a Lupita a beber un poco de agua tibia, vigilando que la fiebre no regresara a reclamar el cuerpo debilitado de su hermana pequeña en medio de la desolación del río seco. El niño sentía el miedo de sus hermanos menores como una presión en el pecho, pero mantenía el rostro firme, imitando la resolución silenciosa de su madre, mientras la oscuridad empezaba a ganar terreno bajo el concreto gris. Sabían que la muralla de piedra todavía era baja, apenas un esbozo de protección contra la maldad de hombres que consideran que la pobreza es una enfermedad contagiosa que debe ser erradicada de la vista pública de la gran metrópoli. Beatriz se detuvo un momento para observar a sus hijos, sintiendo que el peso del cansancio intentaba doblarle las rodillas frente a la mirada atenta de Santiago y el silencio expectante de los otros 4. El luto rojo de su vestido estaba cubierto de barro y hollín, una armadura de miseria que la identificaba como una paria en su propia tierra, pero su mirada conservaba un brillo de justicia que ninguna amenaza lograba apagar. Lupita respiraba con más facilidad ahora, un pequeño triunfo que Beatriz atesoraba contra su corazón, mientras el eco de los tráileres arriba le recordaba que el tiempo se agotaba antes del próximo enfrentamiento. La decisión de quedarse, de no entregar a sus pequeños a la caridad falsa de los hospicios estatales, era una apuesta arriesgada que solo se sostenía con el esfuerzo de sus pulmones y la rabia de una leona herida. Recoger materiales,
Se convirtió en una misión secundaria para Santiago durante las horas en que Beatriz se obligaba a dormir unos minutos inquietos sobre los cartones húmedos de su santuario azul. El niño deambulaba cerca de las ruinas de la fábrica textil, recogiendo alambre desechado y trozos de metal oxidado que pudieran reforzar la pared que su madre construía con sus propias manos ensangrentadas. Cada objeto encontrado era una pequeña victoria contra la indiferencia de 1945, una pieza de un rompecabezas que eventualmente formaría una barrera entre sus hermanos y la fría crueldad de las maquinaciones legales de don Fausto. Santiago se movía por los callejones como una sombra, invisible para los camiones y los transeúntes adinerados, con sus ojos de viejo filtrando los desechos urbanos en busca de cualquier cosa que pudiera contribuir a la fortaleza materna que emergía bajo el puente monumental. El peso legal de la escritura dentro de la caja de madera se sentía más pesado para Beatriz que cualquier piedra que hubiera cargado esa tarde, un poder dormido que todavía no sabía del todo cómo blandir contra los gigantes de la ciudad. Tocaba la caja por la noche, sintiendo la veta rugosa de la madera y recordando el día en que su marido la había escondido allí, mucho antes de que las calderas explotaran y el mundo se convirtiera en cenizas. Ese papel era un fantasma que podía gritar, un testigo silencioso de la falsificación y las mentiras que don Fausto utilizó para devorar su herencia, mientras ella estaba en las cosechas lejanas. Era su única esperanza de abandonar algún día las sombras del concreto y regresar a un lugar donde el aire no oliera a miedo metálico y el suelo no vibrara con el paso del comercio indiferente. Una profunda duda materna asaltaba ocasionalmente a Beatriz en el silencio de la noche, cuando los únicos sonidos eran los silbatos distantes de los trenes y la respiración rítmica de sus 6 hijos acurrucados para darse calor. Se preguntaba si el supuesto abogado de la alcaldía habría tenido razón, si su orgullo los mantenía en un infierno de piedras y plástico cuando podrían haber tenido sábanas limpias y comidas regulares, incluso si eso significaba perder sus almas en una institución fría. Entonces miraba a Santiago, cuyas pequeñas manos ya se estaban endureciendo como las de un obrero, y sabía que la unidad de la manada era más valiosa que cualquier comodidad comprada al precio de su separación. Su rabia regresaba entonces, más caliente que la fiebre que había amenazado a Lupita, confirmando que el muro de lodo y piedra era el único camino honesto que le quedaba a una familia que la ciudad había intentado borrar. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras el horizonte industrial, proyectando sombras largas y esqueléticas a través del lecho del río, la atmósfera bajo el puente se volvía tensa con la expectativa de una confrontación final y violenta. Beatriz se limpió el sudor de la frente, dejando una raya de lodo negro que parecía pintura de guerra bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite rescatada de la basura. Santiago estaba a su lado, con la caja de madera bien guardada, pero sus ojos estaban fijos en el camino donde los faros de autos oscuros comenzaban a aparecer, moviéndose lentamente hacia su posición. La madre sintió su corazón latir con un ritmo lento y pesado, un tambor de guerra que señalaba el fin de la fase de construcción y el comienzo de la defensa de su territorio precario y duramente ganado. La leona estaba lista, y el muro, aunque incompleto, era un testimonio de un amor que no se dejaría masticar ni olvidar. El rugido de un motor rompió el equilibrio precario del atardecer, anunciando la llegada de una camioneta negra que levantaba nubes de polvo asfixiante sobre las banquetas rotas de la periferia. De ella bajaron 3 hombres con sombreros calados y ademanes de quienes se sienten dueños de la calle, ignorando la mirada de Beatriz que los esperaba al pie de su fortaleza de lodo. No traían órdenes judiciales ni palabras de cortesía, sino la intención cruda de borrar aquel rastro de dignidad que la viuda se empeñaba en levantar contra el peso del concreto. Sus botas de cuero reluciente contrastaban violentamente con la tierra negra del río seco, marcando una frontera invisible entre el poder que compra voluntades y la resistencia que solo conoce el hambre. El aire se volvió espeso, cargado de una hostilidad que no necesitó gritos para hacerse notar en aquel rincón olvidado de la metrópoli.
Santiago dio un paso adelante, colocando su cuerpo pequeño frente a la lona azul como si su propia sombra fuera suficiente para proteger a sus hermanos menores del desprecio ajeno. Sus manos, manchadas de hollín y esfuerzo, se aferraban a un trozo de hierro oxidado, no con la intención de atacar, sino con la fijeza de quien ha decidido no volver a huir jamás. Beatriz sintió el orgullo quemándole el pecho al ver la madurez amarga en el rostro de su hijo mayor, un reflejo de su propia lucha por recuperar lo que les pertenecía legalmente. Detrás de ellos, los otros niños permanecían en un silencio absoluto, observando a los intrusos con ojos grandes que guardaban el frío de meses de abandono y miedo. La escena era un cuadro de exclusión social, donde el silencio pesaba más que cualquier amenaza, un enfrentamiento de voluntades humanas en medio de la nada. El contacto de las manos de Beatriz con la superficie rugosa de la última piedra le devolvió una sensación de realidad que casi había perdido entre tanto miedo acumulado en el pecho. Sentía los espasmos en sus antebrazos, una vibración interna que nacía del cansancio extremo, pero que se transformaba en una fuerza eléctrica al ver la camioneta estacionada a pocos metros. El sudor frío le bajaba por la espalda, mezclándose con el polvo metálico que el viento arrastraba desde las fábricas textiles, dándole un sabor amargo a su propia respiración agitada. No era un dolor insoportable, sino la conciencia plena de su cuerpo convertido en herramienta de guerra, una máquina de carne y hueso que se negaba a romperse frente a la mirada gélida de los hombres. Cada latido era un golpe contra el asfalto, un recordatorio de que seguía viva para pelear. Uno de los hombres, el que parecía llevar el mando, escupió al suelo con una indiferencia que dolía más que un insulto directo, señalando con un gesto vago la carpa y el muro incipiente. Habló de progreso, de limpieza urbana y de leyes que Beatriz no lograba comprender del todo, pero que sabía que estaban diseñadas para proteger a hombres como su cuñado Fausto. No había rastro de compasión en su voz, solo la eficiencia seca de quien cumple una tarea desagradable pero necesaria para mantener el orden de los poderosos sobre los desamparados. Le recordaron que el tiempo se había agotado, que la caridad de la ciudad tenía límites muy estrechos y que el puente no podía seguir albergando a quienes consideraban basura social. La amenaza de prender fuego a la lona azul flotó en el aire húmedo como una promesa de violencia inminente. Beatriz no bajó la mirada, sosteniendo el peso de su vestido rojo de luto como si fuera una armadura forjada en el fuego de la traición y la pérdida constante. Recordó el olor a tortillas recién hechas de su antiguo hogar, una memoria que ahora le servía de escudo contra el desprecio de aquellos hombres que olían a tabaco y alcohol barato. Sus palabras fueron pocas pero cortantes, una sentencia moral que los obligó a detenerse un momento antes de avanzar hacia la precaria construcción de piedra y lodo. Les dijo que la tierra que pisaban reconocía su rastro de sangre y que no se movería de allí aunque el cielo gris se desplomara sobre sus cabezas con todo el peso del concreto. Había una dignidad silenciosa en su postura, una fuerza que no necesitaba de heroísmos para dejar claro que la leona estaba dispuesta. El mayor de los hombres se acercó a la pared de piedra, pateando con desdén una de las rocas que Beatriz había colocado con tanto esfuerzo durante la tarde de trabajo. El ruido del mineral chocando contra el suelo resonó bajo el puente monumental, un sonido seco que pareció despertar a la pequeña Lupita, quien soltó un llanto tenue desde el interior. Santiago apretó los dientes, pero no se movió, siguiendo las instrucciones silenciosas de su madre de mantener la calma hasta que el peligro fuera inevitable y físico para todos. La injusticia humana se manifestaba en aquel gesto banal de destrucción, en la facilidad con la que un hombre con botas podía deshacer el trabajo de horas nacido del amor y la desesperación. Los otros niños se abrazaron más fuerte entre los cartones, buscando en el calor mutuo la seguridad negada. El olor rancio del caucho quemado y el humo de las fábricas cercanas se intensificó de repente, llenando los pulmones de Beatriz con una densidad que casi la obliga a toser frente a ellos.
Sentía la garganta seca, como si hubiera tragado toda la arena del río seco, y un ligero temblor en las rodillas que amenazaba con traicionar su firmeza ante los enviados de don Fausto. El ambiente bajo el puente se volvió claustrofóbico, el sonido del plástico vibrando con el viento se transformó en un zumbido ensordecedor que le nublaba los sentidos por un breve instante. Era la respuesta fisiológica al estrés de la confrontación, un colapso inminente que ella contenía, cerrando los puños hasta que las uñas se enterraron en las palmas. El frío del atardecer le calaba los huesos, pero el fuego interno de la rabia era suficiente para mantenerla de pie. La mención del abogado que los había visitado por la mañana salió de labios de uno de los recién llegados, confirmando las sospechas de Beatriz sobre la red de mentiras tejida. El abogado no era más que un mensajero del miedo, una herramienta legal para intentar arrebatarle a sus hijos antes de usar la fuerza bruta para recuperar los terrenos legítimos. Se burlaron de su negativa a entregar a la manada, llamándola madre irresponsable y condenando a los pequeños a una vida de sombras y enfermedades bajo el asfalto de la gran urbe. La crueldad de sus palabras buscaba sembrar la duda en el corazón de la viuda, recordándole que el mundo no perdona a los pobres que se atreven a reclamar. Sin embargo, cada insulto solo servía para reforzar la pared invisible que Beatriz levantaba para proteger a sus 6 hijos. Santiago aprovechó un momento de distracción de los hombres para deslizar la caja de madera más profundamente bajo la lona, asegurándose de que el secreto de la escritura estuviera a salvo. Sabía que esos papeles eran más peligrosos para don Fausto que cualquier piedra o palo, un arma silenciosa que esperaba el momento oportuno para ser revelada ante los ojos de la justicia verdadera. El niño observaba los movimientos de los intrusos con una precisión analítica, midiendo las distancias y buscando posibles rutas de escape si la violencia estallaba de forma definitiva. Había una tensión creciente en el aire, una onda emocional que pasaba del miedo inicial a una decisión humana seca y compartida por todos los que habitaban aquel rincón. La carpa azul ya no era solo un refugio, era el centro de una batalla por la identidad recuperada. Cuando los hombres de la camioneta negra hicieron el primer amago de derribar la lona por completo, una voz ronca y potente surgió de entre las sombras de los pilares cercanos. Varios obreros de la fábrica textil, todavía con sus overoles manchados de aceite y rostros cansados por la jornada, se habían acercado lo suficiente para formar un semicírculo de observación. La presencia de estos aliados inesperados cambió el ritmo del conflicto, introduciendo un elemento de presión social que los enviados de don Fausto no habían previsto en sus planes de desalojo rápido. Beatriz sintió que el suelo dejaba de vibrar bajo sus pies y que la muralla de carne y hueso empezaba a tomar forma fuera de su propia voluntad. La confrontación final estaba por estallar, pero esta vez la leona herida no caminaba sola. Los hombres de overol manchado no dijeron una sola palabra al principio, pero su sola presencia bajo el puente monumental cambió la densidad del aire, volviéndolo pesado para los emisarios de don Fausto. Eran rostros curtidos por el vapor de las calderas y el polvo de los telares, hombres que conocían el nombre del marido de Beatriz y que ahora veían en ella el reflejo de todas las viudas que la industria había dejado en el camino. Se quedaron allí, formando un semicírculo de sombras protectoras, con las manos callosas colgando a los costados, listos para ser testigos de la injusticia que se pretendía cometer contra la lona azul. La indiferencia social que antes reinaba en la banqueta rota se había transformado en una complicidad silenciosa que el dinero no podía comprar, ni los gritos de autoridad podían disolver fácilmente en la oscuridad de la tarde. El líder de los hombres de la camioneta negra ajustó su sombrero con nerviosismo frente a la mirada colectiva de los obreros. Ya no se sentía el dueño absoluto de la calle, pues su fuerza bruta chocaba contra una muralla de carne y hueso que no retrocedía ante el brillo de sus botas. Trató de retomar el mando usando un tono gélido, mencionando órdenes de desalojo y la supuesta ilegalidad de la vivienda bajo el concreto gris. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías, como el eco de un tambor roto que ya no asustaba a nadie en aquel rincón de exclusión social.
La decisión humana de Beatriz de no moverse se había contagiado a los que ahora la rodeaban, creando un frente unido contra la avaricia de don Fausto, que pretendía devorarlos sin piedad en la oscuridad. Beatriz sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no era de miedo, sino de una descarga eléctrica de esperanza que devolvía el calor a sus manos entumecidas. Sus pulmones, acostumbrados al aire viciado del río seco, parecieron expandirse con libertad, absorbiendo la fuerza que emanaba de aquellos hombres que compartían su misma clase y dolor. El contacto de sus pies descalzos con la tierra batida se sentía más firme, como si las raíces de su voluntad se estuvieran hundiendo profundamente en el asfalto para no ser arrancadas jamás. A pesar del cansancio que le pesaba en los hombros como una losa de cemento, su cuerpo se mantenía erguido, impulsado por una rabia que ahora encontraba eco en el silencio de los demás bajo el puente monumental de la gran ciudad. Santiago se acercó a su madre, colocando una mano pequeña sobre su antebrazo, un gesto de apoyo que Beatriz sintió como el mayor de los tesoros en medio de la confrontación. El niño de 12 años observaba a los obreros con asombro, entendiendo que su defensa de la caja de madera y la escritura legítima ya no era un secreto que debía cargar solo en la carpa. El mayor de los hermanos se mantuvo firme, imitando la postura de los trabajadores de la fábrica textil, con el rostro curtido por el hollín levantado con orgullo frente a las sombras de la camioneta negra. La manada se sentía protegida, no por muros de concreto, sino por la solidaridad de quienes saben que el mañana siempre es incierto para los que no tienen nada más que su nombre. Esta mujer está ocupando un espacio que pertenece al progreso de la ciudad, gritó el abogado que regresó en el vehículo, tratando de usar la lógica legal para romper la unidad. Su maleta de cuero parecía un arma fuera de lugar en aquel escenario de lodo, un símbolo de una burocracia que solo servía para legitimar el robo de los más débiles. Habló de planes inmobiliarios y de la necesidad de limpiar la zona de elementos que afeaban la vista de la metrópoli, buscando que los trabajadores se sintieran ajenos a la lucha de la viuda. Pero Beatriz sabía que esos mismos planes destruyeron el jacal donde sus hijos crecieron, y su mirada respondió con una sentencia moral que no necesitó de artículos legales para ser comprendida por los presentes en el río seco. El olor rancio a grasa de máquina y a sudor antiguo que emanaba de los overoles de los obreros se mezcló con el aroma a humedad de la lona azul, creando una atmósfera de hermandad física que Beatriz respiraba con alivio. Ya no era el hedor metálico de las fábricas que le recordaba la muerte de su marido, sino un perfume de resistencia que le llenaba la boca con un sabor a tierra y justicia recuperada. Sintió el roce de la tela roja de su vestido contra sus piernas, una sensación familiar que la anclaba al presente, mientras las sombras de los hombres de don Fausto se alargaban sobre el suelo negro. La tensión emocional oscilaba entre la amenaza de un golpe inminente y la calma de saberse acompañada, un equilibrio precario que se sostenía apenas por la dignidad compartida. Por un instante, Beatriz recordó la voz de su marido, aquel hombre que llegaba a casa con las manos manchadas del mismo hollín que cubría el rostro de Santiago y de los trabajadores. Él siempre le decía que la verdadera riqueza no estaba en los terrenos ni en las monedas, sino en la capacidad de mirar a los ojos a cualquiera sin tener que bajar la cabeza por vergüenza. Esa memoria se convirtió en una columna de fuego en su interior, dándole la fuerza necesaria para ignorar las burlas de los hombres de la camioneta y mantenerse firme frente a la injusticia. El recuerdo de la caldera explotando ya no era una fuente de dolor paralizante, sino un recordatorio de por qué estaba allí, defendiendo el rastro de su sangre en una ciudad indiferente. Uno de los obreros, el más viejo del grupo, dio un paso al frente y colocó su mano sobre una de las piedras que Beatriz cargó con tanto sacrificio durante la tarde gris. No dijo nada, pero su gesto fue una declaración de guerra silenciosa contra la autoridad de los enviados de Fausto. Un acto de validación que hizo que el abogado retrocediera hacia el vehículo. La pared de piedra y lodo, antes motivo de risa para los poderosos, se convirtió en un símbolo sagrado de propiedad comunal, un límite que nadie se atrevía a cruzar sin enfrentar las consecuencias de un estallido.
La banalidad cruel del cotidiano se rompió, dejando al descubierto la vulnerabilidad de aquellos que solo tienen dinero y leyes falsas para sostener su supuesta superioridad moral sobre los desamparados. El ruido del tráfico arriba en el puente parecía alejarse, convirtiéndose en un zumbido sordo que ya no lograba penetrar en el círculo de resistencia formado bajo el concreto. Beatriz observó el brillo de los faros de los coches, luces que antes le parecían ojos vigilantes y ahora eran solo destellos insignificantes en la inmensidad de su lucha. La luz parpadeante de su lámpara de aceite proyectaba sombras gigantescas contra los pilares de cemento, haciendo que la pequeña carpa de lona azul pareciera un palacio de plástico en medio de la desolación. No había dolor físico en este momento, solo una claridad mental que le permitía ver con nitidez la debilidad en los rostros de sus enemigos, quienes comprendían que no ganarían esta batalla sin derramar sangre frente a demasiados testigos de la fábrica textil. La camioneta negra arrancó con un chirrido que levantó una última cortina de polvo sobre los rostros de la manada, retirándose hacia las luces brillantes del centro de la ciudad. Los hombres de don Fausto se marcharon con la promesa de regresar con la fuerza pública, pero su retirada fue sentida como una victoria monumental por Beatriz y sus 6 hijos bajo la lona. Santiago suspiró con alivio, pero no soltó el trozo de hierro, sabiendo que la tregua era apenas un respiro antes de que la verdadera tormenta legal y física se desatara sobre su fortaleza. Beatriz miró a los obreros, asintiendo con dignidad silenciosa antes de que ellos se dispersaran por los callejones oscuros, dejándola de nuevo a solas con su luto rojo y su esperanza de recuperar la tierra que le pertenecía. La polvareda levantada por la camioneta de los hombres de Fausto se asentó lentamente sobre el lodo, dejando un silencio más denso que la oscuridad que ya reclamaba los rincones del puente. Los obreros de la fábrica textil no se marcharon de inmediato. Se quedaron allí como centinelas de piedra, con sus ropas impregnadas de grasa y la mirada fija en el camino por donde se habían retirado los agresores. Beatriz sentía el latido de su corazón en las puntas de los dedos, una pulsación rítmica que parecía sintonizarse con el goteo constante de la humedad sobre la lona azul. No hubo celebraciones ni palabras de victoria, pues todos sabían que aquel retiro era solo el retroceso de una marea que regresaría con más fuerza y con el respaldo de una ley comprada. La solidaridad de aquellos hombres era un bálsamo amargo, un recordatorio de que en esa ciudad de 1945 la dignidad se defendía con el cuerpo o no se defendía en absoluto. Santiago soltó el trozo de hierro que sostenía, pero sus manos conservaron la forma del agarre, temblando ligeramente por la adrenalina que empezaba a enfriarse en sus venas de niño viejo. Se acercó a su madre y buscó su mirada, encontrando en los ojos de Beatriz una determinación que le devolvió la calma que el ruido de los motores le había arrebatado. La mujer del vestido rojo de luto se arrodilló para revisar a Lupita, quien dormía un sueño inquieto, ajena a la muralla humana que se había alzado para proteger su aliento frágil. El olor a humedad y a miedo que antes llenaba la carpa había sido desplazado por el aroma a sudor honesto y a tabaco barato de los trabajadores, una esencia que Beatriz respiró con una gratitud que no cabía en su garganta seca. Sabía que la noche sería larga y que el primer rayo de sol traería consigo nuevos desafíos legales y físicos. Uno de los trabajadores, un hombre mayor de manos nudosas y espalda encorvada por décadas de cargar fardos de tela, se acercó a Beatriz y dejó caer un pequeño bulto envuelto en papel de estraza sobre la caja de madera. Eran restos de pan y un poco de queso seco, una ofrenda humilde de quienes apenas tienen para sí mismos, pero que reconocían en la lucha de la viuda su propia batalla contra el olvido. Beatriz asintió en silencio, pues en ese mundo de carencias, las palabras solían sobrar cuando el hambre y la injusticia hablaban por sí solas en el lenguaje de los hechos. El hombre tocó el hombro de Santiago con una familiaridad que le reconoció su lugar como protector de la manada, antes de perderse entre las sombras de los pilares de concreto gris que sostenían el paso del progreso urbano. La noche se cerró sobre el lecho del río seco con una frialdad que parecía querer castigar la osadía de Beatriz de plantar cara a los poderosos de la metrópoli.
Dentro de la carpa, la pequeña lámpara de aceite proyectaba sombras vacilantes que bailaban sobre los rostros de los 6 hijos, creando un ambiente de santuario improvisado en medio de la desolación asfáltica. Santiago guardó la comida en un rincón seguro, vigilando que ninguna rata se acercara a lo que ahora era su tesoro más preciado después de la escritura legítima. Beatriz se sentó en el suelo, sintiendo el peso de su historia personal hundiéndose en la tierra batida, recordando cada promesa que su marido le hizo antes de que la caldera de la fábrica textil se convirtiera en su tumba de hierro. El luto rojo de su ropa ya no era solo por el muerto, sino por la vida que le estaban arrancando a dentelladas de avaricia. El silencio social que antes rodeaba el puente se había transformado en una expectativa tensa, como si los edificios de las fábricas y las banquetas rotas estuvieran conteniendo el aliento ante lo que vendría al amanecer. Beatriz sabía que don Fausto no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo una mujer sin recursos desafiaba su autoridad frente a los testigos del barrio. Él usaría cada influencia, cada billete y cada mentira para borrar ese rastro de sangre que ella se empeñaba en dejar. La escritura dentro de la caja de madera se sentía ahora como un arma de doble filo, un documento que podía darles la libertad o convertirlos en blancos más claros para la violencia de un sistema que prefiere la eficiencia a la justicia. La madre acarició la madera rugosa, sintiendo que el espíritu de su marido habitaba en esas vetas, dándole la fuerza para no desfallecer bajo el concreto. Los otros 4 niños, que habían permanecido como estatuas de asombro durante la confrontación, empezaron a moverse con una lentitud que revelaba su agotamiento emocional y físico. Se acomodaron sobre los cartones húmedos, buscando el calor de Santiago y de Beatriz, formando un nudo humano que desafiaba la inmensidad del puente y la indiferencia de la gran ciudad de México. El ruido de los tráileres arriba se volvió un murmullo constante. Una música industrial que les recordaba que el mundo no se detenía por su tragedia, pero que ellos tampoco se detendrían por el mundo. Beatriz veló su sueño, escuchando la respiración rítmica de su manada y sintiendo que cada exhalación era una victoria contra el frío de muerte que don Fausto quería imponerles con sus desalojos injustos y sus manos largas. La sensación de injusticia humana era algo que Beatriz podía saborear en el aire metálico, una amargura que se le pegaba a la lengua y le recordaba que su exclusión no era un accidente, sino una decisión fría de los que manejan los hilos del dinero. Pensaba en su cuñado, en su mirada gélida que nunca vio a los niños como sobrinos, sino como obstáculos en un plano de construcción que valía más que 6 vidas humanas. La rabia de la leona herida no era un estallido de gritos, sino una brasa constante que mantenía su temperatura interna mientras el viento de la madrugada intentaba filtrarse por los remiendos de la lona azul. Sabía que la construcción de la pared de piedra debía continuar en cuanto la luz permitiera distinguir el lodo de la tierra, consolidando su reclamo sobre ese trozo de mundo olvidado. Santiago se despertó sobresaltado por el silbato de un tren lejano, sus ojos buscando inmediatamente la caja de madera para asegurarse de que el secreto seguía allí, protegido por la sombra de su madre. Beatriz le dedicó una sonrisa tenue, una expresión que no llegaba a ser de alegría, pero que transmitía una paz necesaria para que el niño no perdiera su infancia del todo en ese infierno de concreto. El tacto de la tierra húmeda en sus dedos le recordó a la mujer que la realidad se construía con las manos, no con las súplicas ante abogados de maletas de cuero y promesas falsas de hospicios estatales. La decisión de quedarse bajo el puente, aunque pareciera una locura para los transeúntes con prisa, era el único acto de soberanía que les quedaba en una nación que los consideraba invisibles. A medida que las estrellas empezaban a palidecer ante el avance de un alba grisácea, el ambiente se cargó de una nueva urgencia que Beatriz reconoció en el endurecimiento de sus propios músculos. Los espasmos de cansancio en sus brazos le recordaban el esfuerzo de cargar las piedras del río seco, pero también le daban la seguridad de que su cuerpo todavía respondía al mando de su voluntad inquebrantable. No había romanticismo en su miseria, solo una crudeza que la obligaba a ser más fuerte que el asfalto que se rinde ante el polvo en las orillas de la metrópoli.
Se levantó con cuidado de no despertar a Lupita, ajustando su vestido rojo de luto como quien se prepara para una ceremonia sagrada o para un entierro definitivo de sus miedos más antiguos. El primer rayo de luz iluminó la lona azul, revelando la silueta de la pequeña construcción de piedra que ya alcanzaba la altura de las rodillas de un hombre adulto, un esbozo de hogar que desafiaba la estructura monumental del puente. Beatriz salió al aire frío de la mañana, respirando el humo de las fogatas ajenas que empezaban a encenderse en los callejones cercanos, y se paró frente al camino por donde esperaba el regreso de la camioneta negra. Estaba sola físicamente en ese momento, pero sentía el peso de todos los obreros y de su marido detrás de ella, formando una muralla invisible de carne y hueso que el dinero de don Fausto no podría atravesar sin dejar una cicatriz eterna. La leona estaba en su sitio, y la batalla por la dignidad recuperada estaba a punto de entrar en su fase más oscura y decisiva bajo el cielo de México. El humo de una pequeña fogata, alimentada con restos de madera húmeda y cartón, comenzó a elevarse perezosamente bajo la estructura de concreto, mezclándose con la neblina gris que devoraba las orillas de la metrópoli. Beatriz soplaba las brasas con una paciencia ancestral, ignorando el frío que le mordía las articulaciones y el hambre que le rugía en el estómago como una bestia dormida. Preparaba un poco de agua caliente para sus hijos, moviéndose con una parsimonia que ocultaba la tensión eléctrica que recorría cada uno de sus nervios. El silencio matutino solo era interrumpido por el rugido distante de los primeros camiones y el chisporroteo del fuego, creando una burbuja de aparente calma en medio de la exclusión social que los rodeaba. No había desayunos abundantes, solo la voluntad de una madre de mantener el calor en el cuerpo de su manada antes de que el mundo volviera a embestirlos con su indiferencia. Santiago se mantenía a su lado, con la caja de madera apoyada sobre las rodillas, vigilando el horizonte industrial con la fijeza de un centinela que espera el relevo que nunca llega. Sus dedos pequeños acariciaban la veta de la madera, sintiendo el peso de la escritura legítima como una responsabilidad que le había robado los últimos restos de su infancia. A sus 12 años, entendía que ese papel era el único escudo real contra las mentiras de don Fausto y la frialdad de los abogados que veían en ellos simples estorbos para el progreso. El niño no hablaba, pero su presencia era un recordatorio constante para Beatriz de que la lucha no era solo por un pedazo de tierra, sino por el derecho de sus hijos a caminar con la frente en alto. La complicidad entre madre e hijo se forjaba en ese silencio denso, uniendo sus miedos y esperanzas en un solo frente de resistencia bajo el puente. Cerca de las vías del tren, algunos obreros que se dirigían a la fábrica textil se detenían un momento para observar la carpa de lona azul, asintiendo con la cabeza hacia Beatriz en un gesto de respeto silencioso. Ya no eran los extraños que pasaban de largo, sino aliados invisibles que compartían la misma geografía del abandono y la misma rabia contra los patrones que devoraban sus vidas por unos cuantos centavos. Beatriz sentía esa mirada colectiva como un manto protector, una muralla de carne y hueso que empezaba a rodear su precaria vivienda de piedra y lodo. La injusticia humana que los había arrojado a ese rincón del asfalto estaba empezando a generar una respuesta orgánica, un tejido de solidaridad que el dinero de don Fausto no podía prever ni controlar. La banalidad del cotidiano se llenaba de un significado épico, donde cada gesto de resistencia contaba como una victoria contra el olvido. El tacto de las rocas frías contra sus manos le devolvió a Beatriz la urgencia de continuar con la construcción del muro, una tarea que realizaba con la minuciosidad de un arquitecto de la necesidad. Cada piedra colocada era un acto de fe, un límite físico que le decía a la ciudad que no se moverían de allí por mucho que los camiones hicieran vibrar el suelo bajo sus pies. Sus músculos protestaban con espasmos leves por el esfuerzo acumulado, pero la mujer del vestido rojo de luto ignoraba el cansancio con una terquedad que nacía de las entrañas. Sabía que la construcción era su única oración verdadera en una ciudad que no escuchaba los rezos de los pobres, un rito de guerra que transformaba el barro en esperanza.
Lupita, ya más recuperada, intentaba ayudar arrastrando ramitas secas, una imagen de inocencia que le daba a Beatriz la fuerza necesaria para cargar el mundo entero sobre sus hombros. A media mañana, el ruido de la ciudad se volvió ensordecedor, un estrépito de progreso y comercio que parecía querer aplastar la pequeña fortaleza de la viuda. Los transeúntes que pasaban por las banquetas rotas lanzaban miradas de desprecio o lástima, viendo solo la miseria y no la dignidad que se gestaba entre los pilares de concreto. Para la gran metrópoli de 1945, Beatriz y sus 6 hijos eran solo una mancha en el paisaje, un recordatorio incómodo de las promesas incumplidas y de la exclusión social que sostenía los edificios de lujo del centro. Sin embargo, ella no buscaba la aprobación de los que caminaban con zapatos limpios, sino el respeto de la tierra que sus hijos pisaban con pies curtidos por el polvo. La decisión humana de quedarse era un desafío abierto a la lógica del asfalto, una declaración de soberanía en medio de la desolación urbana. Beatriz se detuvo un momento para alisarse el vestido rojo, sintiendo que la tela, aunque sucia y raída, conservaba el calor de su identidad como mujer y madre que se niega a ser borrada. El luto que cargaba ya no era una señal de derrota, sino un uniforme de combate contra la avaricia de quienes habían causado la muerte de su esposo y el exilio de sus pequeños. Recordaba las manos largas de don Fausto, firmando los papeles de la supuesta deuda, una imagen que le devolvía el fuego a la mirada cada vez que el cansancio amenazaba con doblarle las rodillas. No había espacio para la autocompasión bajo la lona azul. Solo había lugar para la estrategia y el aguante, para la resistencia silenciosa de quien sabe que la verdad es un fantasma que tarde o temprano reclama su lugar. Santiago divisó el primer vehículo oscuro que se acercaba lentamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que anunciaba el regreso de la amenaza. Sus ojos se afilaron y su cuerpo se tensó, alertando a Beatriz con un gesto imperceptible que solo una manada que ha vivido en el peligro sabe interpretar. Los otros niños se refugiaron de inmediato dentro de la carpa, amontonándose en el rincón más oscuro para evitar ser vistos por los enviados de la injusticia. Beatriz respiró hondo, sintiendo cómo el aire metálico de las fábricas le llenaba los pulmones de una determinación gélida, lista para enfrentar lo que viniera. El primer miniclímax de la mañana estaba por estallar, y esta vez la leona no estaba dispuesta a permitir que nadie tocara el rastro de su sangre sin pagar el precio del enfrentamiento. El coche se detuvo a pocos metros de la construcción de piedra, escupiendo a 3 hombres de mirada dura y uniformes que sugerían una autoridad comprada por los intereses de don Fausto. Traían consigo carpetas llenas de sellos oficiales y una actitud de quienes vienen a realizar una limpieza necesaria de elementos indeseables en la periferia de la gran ciudad. No miraban a Beatriz a los ojos, sino que hablaban entre ellos como si ella fuera parte del paisaje inanimado del puente, una técnica de humillación pública diseñada para quebrar la voluntad de los más débiles. Santiago apretó la caja de madera contra su pecho, sintiendo que el secreto que guardaba estaba a punto de convertirse en su única arma contra la mentira institucionalizada. La tensión emocional en el río seco alcanzó un punto de ebullición silencioso, donde cada segundo pesaba como una piedra de molino. Uno de los oficiales dio un paso al frente y leyó en voz alta una supuesta orden de desalojo inmediato por razones de higiene y seguridad pública, amenazando con usar la fuerza si no abandonaban el lugar en menos de una hora. Su voz resonaba bajo el concreto monumental, un eco autoritario que intentaba sepultar la voz de la viuda bajo el peso de la ley del más fuerte. Beatriz escuchó sin parpadear, sintiendo el sudor frío en la nuca, pero manteniendo la espalda recta como un mástil de madera vieja que se niega a romperse ante la tormenta. Sabía que esa orden era tan falsa como las deudas de su cuñado, un último intento de asustarla antes de recurrir a la violencia física que la camioneta negra había prometido la noche anterior. La injusticia se presentaba con traje y corbata, pero olía a la misma podredumbre de siempre. La mirada de Beatriz se cruzó con la del oficial, y en ese instante
El hombre titubeó por un segundo al ver la profundidad de la rabia y la dignidad que emanaba de la mujer del vestido rojo. No era la mirada de una víctima suplicante, sino la de una propietaria legítima que defiende su territorio con la ferocidad de quien ya ha tocado el fondo del asfalto y no tiene miedo de lo que hay debajo. Santiago se movió sutilmente hacia el flanco de su madre, mostrando la esquina de la caja de madera como un aviso silencioso de que poseían algo que podría cambiar el rumbo de la historia. El aire se volvió irrespirable, cargado de una tensión que oscilaba entre el choque violento y la revelación definitiva de la verdad enterrada. Bajo el cielo de México, la batalla por la justicia estaba a punto de dar su giro más dramático y humano. La oficialidad de aquel papel sellado vibraba entre los dedos del uniformado, pero para Beatriz no era más que otro jirón de mentira en una ciudad que se alimentaba de despojos. El hombre, cuya piel olía a rancio y a un autoritarismo barato, evitaba la mirada de la viuda, fijando su atención en la precaria muralla de piedra que ya le llegaba a las rodillas. Santiago, a su lado, era una estatua de hollín y determinación, sosteniendo la caja de madera con una reverencia que sugería que dentro no había solo documentos, sino el alma misma de su familia. Los transeúntes en la banqueta rota se detenían, atrapados por la gravedad de un conflicto que olía a pólvora mojada y a justicia postergada. No había gritos, solo el zumbido de los camiones sobre el puente monumental, subrayando la insignificancia de sus vidas frente a la maquinaria del progreso industrial. El oficial carraspeó, tratando de recuperar una autoridad que se le escurría entre los dedos frente al silencio denso de los obreros que seguían observando desde la sombra de los pilares. No era una orden de desalojo lo que realmente traían, sino una sentencia de desaparición para 6 niños que ya habían aprendido a masticar el frío de la intemperie. Beatriz sintió que el asfalto bajo sus pies se volvía una extensión de su propia piel, una superficie rugosa y herida que se negaba a ceder ante el peso de la injusticia humana. El sol de mediodía, filtrado por el humo de las fábricas textiles, proyectaba sombras largas y deformes que parecían dedos acusadores, señalando la corrupción que don Fausto había sembrado con su dinero sucio. La exclusión social se manifestaba en ese círculo de hombres con botas limpias enfrentados a una madre con un vestido rojo de luto. Santiago dio un paso al frente, rompiendo la inmovilidad de la escena con un gesto seco y decidido que obligó al oficial a retroceder medio paso. Con manos temblorosas pero firmes, el niño de 12 años abrió la caja de madera, revelando los papeles amarillentos que habían sobrevivido al derrumbe de la caldera y a la codicia de su tío. No buscaba compasión, buscaba el reconocimiento de un rastro de sangre que don Fausto había intentado borrar con firmas falsificadas y deudas inexistentes. El aire se volvió claustrofóbico bajo la lona azul, cargado de la expectativa de una revelación que podía cambiar el destino de todos los olvidados que habitaban en las orillas de la metrópoli. El niño miró a su madre, y en esa conexión silenciosa, Beatriz encontró la chispa final para transformar su resistencia en una muralla de verdad legal. Beatriz sintió un espasmo en el pecho, un pinchazo de calor abrasador que le subía por la garganta como si hubiera tragado brasas de la fogata matutina. Sus pulmones parecían cerrarse ante la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, atrapados en una tensión física que le hacía vibrar las manos bajo los pliegues de su falda roja. El frío del concreto del puente contrastaba con el sudor amargo que le bajaba por las sienes, dándole una sensación de colapso inminente que ella contenía con la fijeza de su mirada. No era un dolor de enfermedad, sino la reacción fisiológica de una leona que ve la oportunidad de recuperar a su cría de las fauces de la injusticia sistemática. El zumbido en sus oídos se intensificó, ahogando por un momento el estrépito de la ciudad de 1945, dejándola en un vacío sensorial absoluto. Con una calma que helaba la sangre de los presentes, Beatriz tomó el documento principal de las manos de Santiago, mostrándolo al oficial como si fuera una bandera de guerra recuperada del barro. Las palabras escritas en aquel papel eran el testimonio de la propiedad legítima de los terrenos,
una verdad que había permanecido enterrada bajo la indiferencia de los que solo saben cobrar deudas con la miseria ajena. El oficial, al reconocer los sellos notariales auténticos y la firma original del marido fallecido, sintió que su orden de desalojo se convertía en un trozo de basura sin valor legal alguno. La injusticia humana se topaba de frente con una evidencia física que el dinero de don Fausto no había podido prever en sus planos de expansión inmobiliaria. El silencio social se rompió cuando uno de los obreros soltó una carcajada seca y llena de desprecio hacia la autoridad comprada. La decisión de Beatriz de no entregar a sus hijos a la caridad falsa de los hospicios estatales encuentra ahora su justificación más profunda en ese rincón de sombra y lodo. Si hubiera cedido por miedo o agotamiento, el rastro de su familia se habría perdido para siempre en la burocracia de una nación que devora a los suyos sin mirar atrás. La carpa de lona azul, antes símbolo de la derrota más absoluta, se transformaba en el centro de una fortaleza moral que ningún abogado con maleta de cuero podía derribar con amenazas vacías. La exclusión social no había logrado quebrar la dignidad de la viuda, sino que la había endurecido como las piedras del río seco que ella misma había cargado durante jornadas agotadoras. La mirada gélida de los oficiales se transformó en una duda palpable, revelando la fragilidad de un sistema basado en la explotación de los desamparados. El oficial tomó el papel con dedos que ya no mostraban la misma firmeza arrogante de antes, leyéndolo bajo la luz cruda de la periferia mientras el humo de las fábricas le irritaba los ojos. No podía negar la autenticidad de los documentos sin arriesgarse a un escándalo público frente a los numerosos testigos que se habían congregado bajo el puente monumental. La banalidad cruel de su tarea diaria se veía interrumpida por la resistencia de una mujer que había decidido que el asfalto no sería la tumba de su descendencia. Don Fausto, desde su oficina de tabaco y sombras, había subestimado la capacidad de Santiago para rescatar la memoria de su padre entre los escombros de una vida destruida por la codicia. El ambiente se volvió pesado con la realización de que el desalojo no sería una limpieza silenciosa, sino un enfrentamiento contra la ley verdadera. Santiago observaba la reacción de los hombres de uniforme con una mezcla de satisfacción amarga y un cansancio que parecía pesarle más que todas las rocas que había arrastrado esa tarde. Su rostro, surcado por líneas de hollín y una madurez prematura, reflejaba la victoria de quien ha aprendido a guardar un secreto como si fuera la última llama en medio de una tormenta de nieve. Ya no era el niño asustado que se asomaba entre las bolsas de basura de un callejón oscuro. Era el guardián de la identidad de sus 5 hermanos, el aliado silencioso que había proporcionado la chispa para la redención materna. La manada se sentía protegida no por la lona azul, sino por la verdad que ahora brillaba entre las manos de Beatriz, desafiando la oscuridad de la gran ciudad de México en 1945. Uno de los enviados de don Fausto intentó arrebatarle el documento a Beatriz con un movimiento brusco, pero el círculo de obreros se cerró de inmediato, formando una barrera física de overoles manchados y rostros endurecidos por el vapor. El hombre retrocedió, sintiendo el peso de la solidaridad humana que no conocía fronteras legales, pero sí morales en aquel lecho del río seco. La amenaza de violencia física se disolvió en una tensión contenida, donde el respeto hacia la viuda se había convertido en una causa común para todos los que vivían bajo la bota de los patrones inmobiliarios. Beatriz no necesitó gritar para defender su propiedad. Su presencia era suficiente para dejar claro que la leona herida no retrocedería ni un solo centímetro de la tierra que sus pies descalzos reclamaban con justa rabia. Los oficiales, comprendiendo que no tenían jurisdicción para proceder ante una escritura legítima y un grupo de trabajadores dispuestos a todo, se retiraron hacia su vehículo con pasos apresurados y la cabeza baja. La camioneta se alejó levantando una última nube de polvo sobre la banqueta rota, dejando a Beatriz y a sus hijos dueños temporales de su propio destino bajo la estructura de concreto. La victoria era parcial, pues sabían que la lucha legal apenas comenzaba, pero el primer asalto contra la injusticia humana había sido ganado con la fuerza del lodo, la piedra y la memoria rescatada de una caja de madera. Bajo el cielo de México,
que empezaba a teñirse de un naranja industrial, la familia se abrazó en un silencio profundo, reconociendo que la dignidad recuperada era el cimiento más sólido para el hogar que todavía debían construir. El polvo se asentó finalmente sobre las banquetas rotas, dejando tras de sí un silencio que ya no era de derrota, sino de una tregua ganada a pulso bajo el puente. Beatriz permanecía de pie, con el vestido rojo ondeando suavemente contra sus piernas cansadas, mientras los obreros de la fábrica textil regresaban a sus puestos, dejando un rastro de solidaridad que flotaba en el aire húmedo. Santiago guardó la escritura con una reverencia casi religiosa, comprendiendo que el papel era ahora el único muro que la ley no podría saltar con botas relucientes. La noche amenazaba con regresar, pero el miedo ya no tenía el mismo peso en el pecho de la viuda. Se había transformado en una vigilancia serena, una espera activa de quien sabe que la verdad tiene su propio ritmo para florecer entre el asfalto y el olvido. Don Fausto no tardó en aparecer, impulsado por una furia que no conocía el freno de la decencia ni el respeto por la sangre compartida. Su coche elegante se detuvo con violencia frente a la construcción de piedra, y al bajar, su mirada gélida buscó inmediatamente la caja de madera que Santiago sostenía como un escudo. Ya no enviaba mensajeros, venía él mismo a reclamar lo que su avaricia le dictaba, gritando injurias sobre la ilegalidad de la ocupación y la supuesta locura de una mujer que prefería el lodo al orden de los hospicios. Beatriz lo recibió con una calma que lo desarmó más que cualquier insulto, plantada frente a su carpa de lona azul como una muralla de carne que el dinero no podía comprar ni el miedo doblegar en esa mañana de justicia. La confrontación fue breve, pero cargada de un peso histórico que pareció detener el tiempo bajo la estructura monumental de concreto y humo. Beatriz no necesitó levantar la voz para que sus palabras cortaran el aire como cuchillos. Simplemente extendió la mano hacia Santiago, quien le entregó la escritura legítima con una solemnidad que hizo que don Fausto retrocediera un paso, con el rostro palideciendo bajo el sol industrial. Los obreros y vecinos, atraídos por el estrépito de la discusión, se acercaron formando una barrera humana que protegía a la viuda y sus 6 hijos de la sombra del traidor. En ese pedazo de tierra olvidada, la verdad de un hombre muerto hablaba a través de un papel amarillento, despojando al cuñado de su máscara de respetabilidad y revelando la podredumbre de su ambición gélida y solitaria. Don Fausto intentó balbucear amenazas sobre abogados y contactos en la alcaldía, pero su voz se perdía entre el rugido de los tráileres y el murmullo creciente de una multitud que ya no le temía. Comprendió que el rastro de la sangre de Beatriz era más fuerte que cualquier firma falsificada en la oscuridad de una oficina textil y que la ciudad, por una vez, estaba escuchando el susurro de los oprimidos. La policía, que regresó con una nueva orden, se vio obligada a cotejar los documentos originales frente a los testigos, reconociendo la validez del reclamo de la viuda sobre el terreno que alguna vez fue su hogar. La injusticia humana se topaba con su límite infranqueable y el hombre de las manos largas tuvo que retirarse entre los abucheos de una comunidad que había encontrado en Beatriz su símbolo de resistencia. Con la partida de don Fausto, la atmósfera bajo el puente se transformó de un campo de batalla en un santuario de reconstrucción y esperanza compartida. Los vecinos, que antes cruzaban la banqueta rota con prisa, comenzaron a traer ladrillos sobrantes, sacos de cal y herramientas, uniendo sus manos a las de Beatriz para convertir la muralla de piedra en un cimiento sólido de ladrillo y cemento. Santiago dirigía a sus hermanos menores con una alegría que le devolvía el brillo a los ojos, sintiendo que el peso del secreto finalmente se había disuelto en la luz de la justicia recuperada. Ya no eran sombras escondidas bajo una lona azul, sino los arquitectos de su propio destino en una metrópoli que, aunque dura, les permitía finalmente echar raíces en la tierra que legítimamente les pertenecía por herencia y amor. El tacto de la mezcla fresca entre sus dedos le recordaba a Beatriz que la vida se construye con esfuerzo, pero que la dignidad es el único material que asegura que una casa no se caiga ante los vientos de la adversidad. Lupita, completamente sana ahora, jugaba cerca de la fogata que ya no olía a miedo, sino a comida caliente compartida con aquellos que habían formado la muralla de carne y hueso.
El luto rojo de su vestido seguía ahí, pero ahora representaba la fuerza de la sobreviviente, no solo la pérdida del marido. Era el color de una leona que había defendido su manada contra los lobos del progreso indiferente. Cada ladrillo colocado era una oración de gratitud hacia los obreros que no la dejaron sola cuando el asfalto parecía querer tragársela sin dejar rastro de su existencia. Los meses pasaron, y la carpa de plástico remendado fue sustituida por una pequeña casa de paredes blancas que desafiaba la sombra del puente con una luminosidad propia y serena. Beatriz nunca olvidó el olor a humedad de la lona azul ni el sonido del viento golpeando los mecates, pues esos recuerdos eran el cimiento moral sobre el que educaba a sus 6 hijos en el respeto y la valentía. Santiago creció con la sabiduría de quien sabe que la verdad es un tesoro que se protege con la vida, convirtiéndose en el pilar de un hogar donde la palabra justicia no era un concepto vacío, sino una realidad palpable en cada rincón. La comunidad que nació bajo ese puente se volvió un ejemplo de solidaridad urbana en el México de mediados del siglo XX, demostrando que la unión de los olvidados puede mover montañas de concreto. La exclusión social que antes marcaba la periferia se vio perturbada por la presencia de esa fortaleza de dignidad que Beatriz había levantado con sus propias manos ensangrentadas y su voluntad de hierro. Don Fausto, según se decía en los callejones, terminó sus días en la soledad de su oficina, devorado por la misma ambición que lo llevó a traicionar a su propia sangre por unos terrenos que nunca pudo disfrutar. La victoria de la viuda no fue solo legal, fue una redención silenciosa que sanó las heridas de meses de abandono y hambre, permitiendo que sus hijos volvieran a suponer bajo un cielo que ya no les parecía gris ni opresivo. La historia de la leona del vestido rojo se contaba en las fábricas textiles como un mito de esperanza, recordando a todos que nunca se debe subestimar la rabia de una madre herida. El sol de la tarde iluminaba la pequeña construcción, proyectando una luz dorada sobre la banqueta rota que ahora los niños cruzaban sin miedo para ir a la escuela, con los zapatos limpios y la frente en alto. Beatriz solía sentarse en el umbral de su puerta, observando el paso de los camiones sobre el puente con una mirada de paz que solo conocen aquellos que han vencido al destino con la fuerza de su corazón. La ciudad seguía siendo un monstruo de acero y humo, pero para su manada, el mundo se había vuelto un lugar un poco más justo, un espacio ganado palmo a palmo al asfalto y a la indiferencia de los poderosos. La lona azul ya no existía, pero su espíritu de resistencia habitaba en cada ladrillo de la casa que el amor y la verdad habían construido contra toda probabilidad. Al final de su vida, Beatriz pudo decir que no solo sobrevivió a la tragedia, sino que transformó la miseria en un legado de respeto que sus nietos todavía contarían con orgullo frente a las fogatas del futuro. El rastro de su sangre no se perdió en los callejones oscuros, sino que floreció en una descendencia que sabía que el valor más grande de un ser humano es su capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán profundo sea el foso de la injusticia. La leona descansó sabiendo que sus hijos eran libres y que su dignidad estaba a salvo bajo el cielo de un México que aprendió a ver a los olvidados con otros ojos. Porque a veces hay que tocar el fondo del asfalto para encontrar la fuerza necesaria para construir un hogar que ni el tiempo ni la avaricia puedan volver a derribar jamás. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.